Hola gente, bienvenidos a mi canal Bernabé de Consolación. Estamos aquí para hacer un nuevo video con respecto a los testigos de Jehová. Me parece un video súper importante para que lo comparta, para que lo puedan compartir. Suscríbanse si no se han suscrito y ya pronto tendremos más material. En esta tarde vamos a hacer un video con respecto a los testigos de Jehová. Y es un video donde quiero hacer, donde yo siempre he tenido una pregunta hacia los testigos de Jehová y no me han podido dar, digamos, la respuesta correcta. Si bien me han respondido, han tratado de escabullirse o escaparse con la respuesta hacia otros textos y demás. Porque la Biblia es clara con respecto a la fe. Ustedes, como podrán ver en el título. O sea, la pregunta que yo siempre les hago a los testigos de Jehová es: ¿cómo es que ejercen fe en Jesús los testigos de Jehová? ¿Cómo es que vos, testigo de Jehová, si me estás viendo del otro lado, cómo es que ustedes ejercen fe en Jesús si no creen que es Dios? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, y esto tenemos que tomarlo en un contexto religioso, en un contexto bíblico. Cuando nosotros vamos a la Biblia, a mí la Biblia me dice que sin fe, por ejemplo, es imposible agradar a Dios. Siempre hablando de la fe que nosotros debemos tener tanto para salvación y perdón de pecados, y para que podamos tener una vida eterna con el Señor, tenemos que tener fe en Dios y creer que ese Dios que nos va a salvar es Dios. Porque eso es lo que nos demanda la Biblia. O sea, entonces, la incertidumbre acá, o digamos lo que venimos a cuestionar aquí es que los testigos de Jehová creen que Jesús es un ser creado, que Jesús es el Hijo de Dios, pero que no es Dios, que es un Dios menor. Y aquí vemos donde ellos ya empiezan a flaquear en su doctrina herética y donde engañan a la gente. Por eso les digo que es muy importante que puedan compartir este video, porque fíjense de qué manera engañan a la gente los testigos de Jehová. Porque ellos creen que Jesús no es Dios. Y cuando nosotros vamos a la Biblia vemos que para ejercer fe nosotros debemos creer que ese Dios verdadero, que es el único Dios verdadero, es Dios. Por ende, Jesús es Dios. Y vamos a ver que Jesús mismo, en el Evangelio de Marcos, que tenemos acá compartido la página ramera aquí del 11:22, es un pasaje muy conocido con respecto a cuando Jesús empieza a hablar entra al templo y después empieza a hablar de la higuera seca, que maldice a la higuera. Pero en el versículo 22 les dice a los discípulos: y respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Y acá claramente Jesús le estaba diciendo, tengan fe en Dios. O sea que nosotros, cuando vamos a la Biblia, y aquí con palabras de Jesús, dice que debemos tener fe solamente en Dios. ¿No? Para poder ejercer fe y que Dios nos perdone los pecados y que Dios nos salve, debemos creer que Él es Dios. Pero esta es la controversia con los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús es Dios. Y acá Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Y acá no es que está diciendo Jesús, acá justo literalmente en este pasaje, que Él es Dios, sino está diciendo tengan fe en Dios, porque si nosotros vamos un poquito más abajo, Jesús le está diciendo, en verdad les digo que cualquiera que le diga a esta montaña, sea alzada, echada al mar, no dude en su corazón, sino que va a ocurrir. Lo que dice así, lo tendrá. Aquí Jesús está hablando alegóricamente. Sabemos que Dios puede hacer que esa montaña se mueva y lo hace, pero solamente Dios y nosotros no. Pero ¿cuál es la verdad de este pasaje? Lo que le está tratando de decir Jesús a sus discípulos es que si nosotros tenemos fe y creemos en un Dios todopoderoso que todo lo puede, esa montaña, si lo llevamos a una aplicación nosotros ahora, esa montaña que son nuestros problemas o cada situación que podamos vivir, si nosotros creemos por fe que Dios lo hace, Dios lo va a hacer y Dios nos va a ayudar y nos va a tratar de solventar esos problemas. Y así es por fe que lo tenemos que creer siempre, ¿no? Eso es la verdad del pasaje. Pero fíjense, entonces claramente, si volvemos atrás, Jesús les está diciendo que tengamos fe en Dios, ¿no? Literalmente, tengan fe en Dios. Ahora, lo que vamos a ir a rápidamente
Vamos a venir rápidamente aquí a Juan 14 y acá está lo que yo siempre le pregunto a los testigos de Jehová, ahí ustedes lo pueden ver en pantalla, Juan 14. No se perturbe el corazón, ejerzan fe en Dios y ejerzan fe también en mí. Literalmente acá Jesús se está poniendo igual que su Padre. Recordemos el pasaje de Marcos que Jesús le había dicho deben ejercer fe en Dios, pero ¿nosotros a quién le vamos a creer? ¿A la sociedad de Tower que Jesús no es Dios? ¿O al mismo Jesús aquí que se está comparando con Dios y por ende está diciendo que Él también es Dios? Porque Jesús le dice, no se perturbe el corazón, ejerzan fe en Dios, ejerzan fe también en mí. Literalmente lo está diciendo testigos de Jehová. Pero quiero llevarlos acá un poquito, estábamos en Juan 14, pero acá nos volvimos un poquito hacia atrás, a Juan capítulo 13, un versículo anterior. Y aquí vamos a ver algo muy interesante, testigo de Jehová y a la audiencia, donde hay una conversación acá de Jesús con sus discípulos, pero vamos a ver también, y Jesús en el versículo, en Juan 13, 34, les dice: les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ustedes también se amen los unos a los otros. Ahí está. Entonces, aquí vamos a ver cómo Jesús se pone a nivel de su... Les doy un nuevo mandamiento, porque estamos bajo el nuevo pacto. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor, Jehová, le dio los mandamientos a Moisés, acá Jesús le da... Dice un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, poniéndose a nivel de su Padre. Y fíjense, pero algo muy interesante también para seguir acá en el versículo, vamos a ver la conversación después que tiene con Pedro. Entonces aquí vamos a ver que los discípulos entendían que Jesús era Dios. Porque, y aquí vamos a leer un poquito la conversación en el versículo 36, acá está. Dice, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús contestó, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Ahora, la pregunta es, Pedro quería seguirlo, los discípulos eran seguidores de Jesús, y esa es la gran pregunta que le hago. ¿Los discípulos eran seguidores de un simple hombre? Cuando la Biblia nos manda que nosotros no podemos idolatrar a un simple hombre, tenemos que ser seguidores de Dios, seguidores de Cristo. Pablo era un seguidor de Cristo, o sea, los discípulos entendían que Jesús era Dios, porque no pueden ser seguidores de un simple hombre. Cuando sigue en el 38, Jesús le contestó, en el 37, Pedro les dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Entregaré mi alma a favor de ti. Dice acá en la versión ramera de los testigos de Jehová. En otras versiones, esto quiere decir, entregaré mi vida a favor de ti. Y esta es la pregunta de testigos de Jehová. ¿Cómo es que podemos entregar, Pedro podía entregar su vida a favor de Jesús? Siendo una simple creación, un simple hombre, como ustedes dicen, que era una creación de Jehová, que Jesús fue creado. Si no fuera Dios, ¿cómo es que, si Jesús no es Dios, cómo es que Pedro, digamos, iba a entregar su vida por Jesús? Ahora, yo les pregunto a ustedes, testigos de Jehová, ¿ustedes entregan su vida así como Pedro por Jesús? ¿Son capaces de morir por Jesús? ¿Son capaces de entregar su vida por Jesús? Porque Jesús, en la teología que ustedes predican, no está. Solamente Jehová, que es el Padre, pero en la teología que ustedes predican, Jesús no está. ¿Ustedes morirían por Jesús? Como Pedro quería entregar su vida por Jesús. ¿O Pedro estaba cometiendo una blasfemia de decir, voy a entregar mi vida por ti? Idólatra por querer morir por un simple hombre, una simple creación de Jehová. ¿O Pedro realmente entendía que era Jesús? Esto es algo para que lo mediten, testigos de Jehová, no solamente para demostrar su herética doctrina, sino para que lo mediten. Y Jesús le dice, si Jesús no hubiera sido
no hubiera sido Dios, le hubiera dicho, hubiera sido una simple creación, Jesús le hubiera dicho, ¿cómo vas a morir por ti? Y Jesús le dice, ¿entregarás tu alma a favor de mí? Muy verdaderamente te digo que no cantaré el gallo de ninguna manera hasta que me hayas repudiado 3 veces. Entonces aquí vemos que literalmente Jesús no le dice, no vas a morir por ti, yo soy un simple hombre. Pero esa es la pregunta que les hago, testigo de Jehová. ¿Ustedes son seguidores de Jesús? ¿Serías capaz de dar la vida por Jesús? Si me dicen que sí, está bien porque Jesús es Dios. Ahora, y seguramente ustedes me van a decir que no, porque Jesús no es el Dios verdadero que ustedes predican. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta que les hago. Y si ustedes me dicen que no darían su vida por Jesús, estarían contradiciendo las palabras, la acción que estarían haciendo sería muy diferente a la del apóstol Pedro acá. O sea, ustedes tienen mejor entendimiento o son seguidores del cuerpo gobernante de los 8 gringos de ahí de Brooklyn, de Warwick, que les da un mejor entendimiento que aquí lo que creía el apóstol Pedro por Jesús, ¿no? Porque aquí el apóstol Pedro era un seguidor de Jesús y porque él entendía que era Dios. Ahora, ustedes, testigos de Jehová, ¿de quién son seguidores? ¿De Jesús, como el apóstol Pedro, o quieren hacerle caso a la sociedad Jas Tower, que son 8 hombres que les bajan la información? Entonces, ustedes son seguidores de hombres, literalmente. Pero, para terminar, a una información que está en su página, que la vamos a ver acá. Quiero darle a la acá, querida audiencia, una información que está en la página de los Testigos de Jehová con respecto a la fe. Por eso digo yo que la pregunta es, ¿de qué manera ejercen fe los Testigos de Jehová si no creen que Jesús es Dios? Están contradiciendo lo que dice la Biblia. Y además, fíjense, ustedes mismos, miren lo que dicen acá, algo interesante que encontré en la página de ustedes. ¿Qué es la fe? Lo que dice la gente, pero vamos a ver lo que ustedes ponen en la página, lo que enseña la Biblia acerca de la fe. Dice, la fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades, fíjense, aunque no se contemplen, Hebreos 11:1. Para estar seguro de lo que uno espera se realizará. Pero fíjense acá lo interesante, se necesitan razones de peso que lo garanticen. O sea, nosotros creemos por fe que Jesús es Dios y creemos por fe que Jesús va a preparar moradas para nosotros. O sea, pero nosotros necesitamos razones o realidades que lo garanticen a eso, porque creemos que Jesús es Dios. Entonces lo que Dios promete, lo cumple. Algo así están explicando ellos con respecto a la fe bíblica que tenemos que dar. Lo que enseña la Biblia con respecto a la fe, ¿no? Porque dice, para estar seguro de lo que uno espera se realizará, se necesitan razones de peso que lo garanticen. De hecho, en el idioma original, la expresión que se traduce expectativa segura significa más que un sentimiento, o sea que, fíjense, más que un sentimiento o una mera ilusión, sino que así que la fe implica un convencimiento que dicen, que citan Romanos 1:20. Aquí Pablo está hablando, dice, porque las cualidades invisibles del Dios se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y divinidad. Fíjense que ellos aquí en su página están dando a entender que la fe bíblica, para poder ejercer una fe bíblica, ellos deben de estar convencidos en hechos y en pruebas reales en referencia a Dios, que lo va a cumplir. Eso es lo que ellos están diciendo, y que es lo que dice Romano acá.
Dice, porque las cualidades invisibles de Él, Dios, se ven claramente de la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas hasta su poder sempiterno y divinidad. Acá citan Romanos para argumentar la Sociedad J.I. Stallworth su relato con respecto a la fe. Reales de creer que es Dios y que si nosotros depositamos la fe en Dios, Él lo va a cumplir porque es Dios. Entonces, ¿cómo ejercen fe ustedes en Jesús si no creen que es Dios? Si la misma Sociedad J.I. Stallworth está diciendo que para ejercer fe bíblica debemos ejercer fe en Jesús. Entonces, ¿cómo es que ustedes ejercen fe, testigos de Jehová? Entonces, esa es lo que la gran pregunta. ¿Cómo es que ejercen fe en Jesús, testigos de Jehová, si no creen que es Dios? Porque ya su misma página le está diciendo que para ejercer fe tienen que entender que esa fe en la cual están ejerciendo tiene que estar basada en hechos reales, de que el mismo Dios lo va a cumplir, o sea que tiene que ser Dios. Entonces, ¿ustedes cómo están ejerciendo fe en Jehová y ejerciendo fe en Jesús? Entonces, por ende, tienen que creer que es Dios. Fíjense lo que dice Juan 14:1, se lo vuelvo a repetir para terminar. No se les perturbe el corazón, ejerzan fe en Dios, ejerzan fe también en mí. Y si ustedes ejercen fe en Jesús, tienen que entender que Jesús es Dios, como lo dice su misma página. Porque tienen que entender que su fe tiene que estar basada en hechos reales, creer que Él es Dios con su mismo poder y con su misma divinidad, como dice Romanos. O sea, ¿a quién le creemos, testigo de Jehová? ¿Le creemos a la Biblia, que dice que Jesús es Dios? ¿O le creemos a la Sociedad J.I. Stallworth, donde dice que Jesús no es Dios? Y aquí vemos que su misma página se los estaría contradiciendo en su creencia en cuanto a la fe. Así que bueno, mis hermanos, les mando un saludo grande. Le mando un saludo a mi hermano Denis Figueroa, ex testigo de Jehová. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, ahora es cristiano seguidor de Jesús y no seguidor de hombres como la Sociedad J.I. Stallworth, como estos testigos de Jehová. Y un saludo a mi hermano Teunostos 36. Así que les mando un saludo y que Dios me los bendiga.